estimadas alumnas y alumnos del curso de películas para comprender la vida. Los saludo, como siempre, a la distancia y extrañando un poco. ¿Cómo andan ustedes? Espero que anden bien. Y bueno, acá estamos. Hoy es lunes, yo ya me perdí, 6 de abril. Estoy filmando esta clase por la mañana. El día está soleado y hay un viento fuerte. Y bueno, acá estamos. Cada uno con los que me voy conectando por WhatsApp o por teléfono, que me mandan algún mensajito, siempre me alegra de saber que este esfuerzo que vamos haciendo a lo lejos puede estar siendo significativo para acompañar en los ratos y en el tiempo y para, bueno, mantener este puente hasta que pase el temblor, hasta que podamos volver a encontrarnos. Creo que va a ser como un gran desafío. Pero bueno, siempre que llovió paró, como decía mi abuela. Así que esperemos que dentro de unos meses esto sea parte de un recuerdo nomás de un periodo difícil y ojalá salgamos adelante en lo individual y en lo colectivo. Nosotros en las últimas entregas que hicimos fuimos analizando la película del exótico Hotel Marigold y habíamos anunciado, voy a pasar ya a las imágenes, habíamos anunciado que ya nos íbamos a dedicar a la última parte de la película. En esa última parte de la película llegábamos a esta escena y les dije, bueno, ya como que en la última parte de la película empiezan a producirse todas las resoluciones, como las resoluciones de las transformaciones en cada uno de nuestros personajes. Y resoluciones que en líneas generales son todas muy positivas. Esta película, la verdad que es una película que a mí me parece muy linda, porque en algún punto también es muy esperanzadora. Y resoluciones muy positivas de las crisis por las cuales cada uno de nuestros personajes están atravesando, ¿sí? Entonces vamos a continuar desde la escena en que habíamos dejado nuestro análisis, escena en la cual Norman va a conocer, ¿se acuerdan que uno de los últimos temas que habíamos charlado era justamente esa búsqueda no solamente del deseo, sino también como del encuentro más íntimo con alguien? Y la escena, después de haber hablado de la amistad que va forjándose con Madge, aparece en la vida de Norman esta señora, en una escena muy linda en donde al principio hay como un galanteo un poco forzado y después las palabras de la sinceridad. Dejemos de fingir, yo estoy solo, me llamo tal o cual, yo me llamo tal o cual, y un poco es un poco como quien dice, con la verdad a flor de piel, empieza una relación que es de lo más interesante y que es de lo más amorosa, además de erótica, ¿sí? Aparecen las imágenes de él estudiando el Kama Sutra y hay unas frases que un poco ligado a esto que yo digo que es como las resoluciones positivas de las crisis. Hay una frase que decía: cuánto riqueza está a nuestro alcance cuando se empiezan a dar como esas posibilidades de flexibilidad o esas posibilidades de transformación. Pero básicamente la posibilidad de transformación en este caso vino cuando ya Norman se aleja de toda, qué sé yo, estrategia como de galanteo juvenal de otros momentos, sino que efectivamente se lanza a esta cosa más compleja, que es la de poder compartir la vulnerabilidad personal con el otro. Para mí ese es como uno de los puntos más importantes de los vínculos íntimos, es decir, que uno no solamente se muestra poderoso, que es como la estrategia básica de la juventud, el mostrarnos como con ciertas potencias o ciertas capacidades para atraer la mirada del otro, sino una cosa mucho más humana, que es poder abrirnos a la vulnerabilidad, y en tanto que seres vulnerables, también seres deseosos de poder compartir nuestra frágil existencia con otros, que de eso se trata un poco el amor y de eso se trata algo tan trascendente. Muriel está atravesando también su propio
su propio dilema y su propio conflicto, aprendiendo cosas que desconocía y que tienen que ver justamente con empezar a animarse a poder dejar de lado ciertos prejuicios, a poder dejar de lado ciertas miradas muy reduccionistas que tiene de la vida y de los otros, y en algún punto eso también le va a ir llevando a poder comprender su propia historia y su propio dolor, su propio sufrimiento. Piensen que para ella era toda una expresión, era una dificultad muy grande el aceptar ser cuidada por hindúes, el ser operada por alguien que no era inglés, es decir, tenía como toda una concepción muy rígida de esa cuestión como de clase social y de pertenencia. Y en algún punto es como que ella también va logrando esa transformación. Y ahí aparece una frase también muy bonita que dice: no recuperamos el pasado en base a echarlo de menos. Solo existe el presente que se crea a medida que el pasado se retira. Esas siempre eran como las reflexiones que iban emergiendo en voz de Evelyn, ¿sí? Un poco la voz cantante en esta película que va dando cuenta de esos procesos psíquicos que van aconteciendo en nuestros distintos personajes. Y ese punto es como muy, muy, muy significativo, porque justamente de lo que se trata el proceso de adaptación es cómo nosotros vamos adecuándonos a los cambios en el tiempo. Entonces siempre está, como quien dice, el riesgo de la nostalgia. A mayor edad, nosotros tenemos cada vez más historia. La pregunta como crucial es: ¿en qué medida esa historia se está integrando en nuestro presente? Porque el presente sigue siendo el único tiempo del cual podemos tener la certeza de que es en el que estamos enclavados en este momento. Pero psíquicamente hablando, el pasado y el futuro cumplen un rol muy significativo, que en ciertos desequilibrios pueden llevarnos a mucha ansiedad cuando estamos muy preocupados por el futuro, mucha angustia o mucha incertidumbre con todo lo que ello implica, o mucha nostalgia si estamos muy anclados en el pasado y en algunos aspectos como más de corte depresivo, es decir, cuando estamos como muy atrapados y nuestro mundo interno está como muy, muy pendiente de asuntos que tienen que ver con nuestra historia. Es decir, como que el psiquismo también está negociando constantemente con estas representaciones que hacemos los seres humanos, porque somos seres representacionales y el psiquismo es una construcción representacional, entonces podemos estar lidiando con aspectos del pasado, con aspectos del futuro. Por supuesto que todo eso lidiándose en el presente, en el aquí y en el ahora. El quedar aferrado en el pasado es un poco la expresión de la nostalgia, ¿sí? En el caso de el juez, a ver si me acuerdo el nombre ahora, bueno, no me va a salir el nombre, voy a ir a la... Bueno, a ver, no, vamos, sigamos en orden. Entonces, Evelyn nos decía que el pasado se va retirando y entonces va existiendo con más fuerza el presente. Si uno hace como una contraposición, el caso de Ginny Douglas es donde con claridad uno empieza a percibir de cómo se hace evidente cierta imposibilidad de integración psíquica cuando el presente se transforma en una permanente queja, ¿sí? Es decir, una expresión como de cierta carencia de recursos adaptativos se empieza a evidenciar fundamentalmente cuando en el presente, es decir, en el aquí y en el ahora, estamos constantemente quejándonos de todo. Es decir, la expresión de desintegración tiene mucho que ver con eso. Es decir, no es tanto una cuestión de miedo explícito hacia la muerte, sino una sensación de que el tiempo que queda es poco para poder hacer algún tipo de cambio o algún tipo de transformación con respecto a lo que ya se ha vivido, con lo que se está viviendo y con lo que se va a vivir. Jean es una mujer que todo el tiempo vieron que se queja de la comida, se queja de los gustos del marido, se queja de los hindúes, se queja de la vida que vivió, se queja de la hija, se queja... Por supuesto que todas esas expresiones de disgusto vital, de desdén con la vida, no, de nuevo, no es que se trate de ponernos en una posición moralista de uy, como por ahí
está tan en boga en estas épocas de una manera tan banal. Ay, sí, es que hay gente que es tóxica. Hay que alejarse de la gente tóxica. No solamente es gente tóxica, es gente que está sufriendo. Es gente que tiene una historia, es gente que ha tenido ciertas expectativas, es gente que ha hecho de su vida lo mejor que ha podido y que quizás en este momento esté sufriendo mucho en muchos aspectos de su vida porque las cosas no necesariamente en la vida nos salen como nosotros querríamos. Entonces, para mí, lejos de dejar atraparnos por esos discursos tan simplistas que a veces van circulando en los medios de comunicación, gente tóxica. Obviamente que son personas que si uno se acerca va a experimentar lo que casi todos los seres humanos experimentamos por tener una mínima dosis de empatía, ¿sí? Es decir, vamos a sentir cierto malestar porque el malestar de ellos es tan grande que en algún punto uno podría decir que lo contagian y lo proyectan en otros, ¿sí? Pero de ahí a que nosotros no podamos desarrollar capacidades más comprensivas, de que detrás de una persona con altas expresiones de queja, de desazón, de disgusto, si uno no puede percibir que en esas personas hay sufrimiento, quizás nos estamos perdiendo la posibilidad de ser más comprensivos, ¿sí? ¿Por qué ser comprensivos? Comprender es una fuerza psíquica y es quizás la mayor fuerza psíquica para poder tener cuestiones cada vez más adaptativas. Porque efectivamente puede ser que uno se aleje de personas así, pero también puede ser muy cierto que uno no puede alejarse de personas así. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona con esas características sea un hermano, una hermana, puede ser que sea una madre, puede ser que sea alguien con quien tenés que compartir inevitablemente en un contexto laboral. Entonces digo, esa recomendación hay que alejarse de la gente tóxica, como si fuese tan fácil. Es decir, entonces es mucho más importante si uno puede llegar a comprender en profundidad el funcionamiento humano y el porqué también de algunas restricciones psíquicas. Piensen ustedes hasta en el marido de esta señora, Douglas. También para él es todo un dilema vital. Y ha habido un pacto amoroso que ha hecho que este enlace perdure y perdure por muchísimos años. Y ahora es quizás ella la que está teniendo que decidir si de repente no es momento, como quien dice, de arriesgar en un nuevo enlace, en un nuevo proyecto de vida. La posición de Jean, insisto, no es un personaje que a uno le genere simpatía. La pregunta es en qué medida también, además de ese malestar que nos contagia, por cierta perspectiva muy pesimista de las cosas, en qué medida también uno puede llegar a comprender de qué se trata la falta de integridad. Es decir, de qué se trata que ella tenga una percepción absolutamente disvaliosa de sí misma que en realidad se proyecta después al mundo. Todo ese sinsentido de su propia historia, ella también lo proyecta en los vínculos, en los otros y en toda la existencia. Yo les había dicho que Muriel está también en un proceso de transformación muy grande. La escena como más clara es cuando la chica la chica que la atiende la ha invitado al hogar, a su propio hogar, y conoce a toda la familia, y para ella es como de una incomodidad absoluta y surgen como unas expresiones de enojo y de rechazo, y después de paulatina aceptación. Y lo más importante, empieza a surgir en Muriel lo que hasta acá nunca se había visto: la posibilidad de empezar a percibir que lo que ella dice o lo que ella enuncia también puede generar algo doloroso en el otro, ¿sí? Que lo que ella dice o lo que ella enuncia puede ser profundamente lastimoso para alguien. Cosas que ella nunca lo había podido percibir todavía. Es decir, el grado de daño que ella podía también generar con sus palabras. Y la posibilidad, que es una expresión de madurez siempre, de
la reparación que se denomina, ¿sí? Hay una psicoanalista que era la Melanie Klein. Entonces esa psicoanalista decía, en los niños pequeños, por ejemplo, muchos de los comportamientos agresivos que tienen es absolutamente esperable que los tengan, porque todos en la infancia tenemos que ir integrando aspectos agresivos de nuestra condición humana, pero lo más interesante es ver en qué medida cuando un niño ha hecho algo agresivo o algo destructivo, es si después tiene capacidad para reparar también lo que ha hecho. Y esa capacidad de reparación en esta escena se ve cuando ella es capaz, y es una fuerza. Piensen ustedes que la rigidez que ella presentaba, para esa rigidez, para esa imagen que ella todo el tiempo trata de preservar de sí misma, qué transformación tan significativa es que Muriel pueda pedir disculpas, porque en algún punto empieza a ser consciente de la culpabilidad, es decir, empieza a ser consciente de la responsabilidad que ella también está teniendo en algunos de los enlaces agresivos con los cuales se está vinculando con el mundo. Bueno, así como yo decía, así como bueno, Ginny y Douglas están pasando por un momento de desencuentro matrimonial que debe llevar ya varios años, también en esta película se va produciendo un encuentro amoroso entre Evelyn y Douglas. Un encuentro en donde el tema central que va a aparecer constantemente es la cuestión de la confianza. Y ahí viene algo que para mí es... Bueno, ahí aparece en uno de los diálogos, uno quiere fiarse de la gente, ¿no crees? Y ahí viene la cuestión de que, bueno, en la base del amor y en la base de todo vínculo aparece la fortaleza psíquica fundante que ha tenido que ver con el origen de nuestras vidas y que tiene que ver con que nosotros, al ser seres tan pero tan vulnerables, dependemos pura y completamente de otros. Entonces la confianza es en definitiva la fe que uno puede depositar en un otro, la fe que uno puede depositar en dirección al sostén vital y a una necesidad de encontrar a otros que puedan sostener esa expectativa tan humana y tan necesaria y que brinda una cuestión que es del orden de la seguridad, que es un orden como de cierta certeza vital, ¿sí? En cuanto se van conociendo, los temas que van emergiendo siempre son aquellos que están ligados a la confianza y al sostén mutuo. Confianza que quizás también esté en la base de que Ginny y Douglas tengan este vínculo de tanta duración, aun cuando se hayan perdido otros componentes del vínculo, ¿sí? Pero en donde sí ha habido algo que es del apoyo, que es del tema del apoyo y de la seguridad que mutuamente se han ido brindando. Había un autor que se llamaba Robert Stenberg que hablaba de un triángulo en el amor, es decir, de que el vínculo amoroso en realidad tiene como tres dimensiones distintas. Uno es el componente pasional, el fuego que nos despierta el otro, el deseo, la pasión. Pero que evolutivamente la pasión tiene como un pico cuando nos conocemos con otro, y ese pico pasional tiende después a tener un proceso de declive inevitable, porque la pasión en algún punto tiene mucho que ver con lo novedoso, con lo nuevo, con lo que nos despierta el desconocimiento que tenemos del otro. En cambio, lo que podría ser, lo que mejor te explica la perdurabilidad del vínculo con cierta estabilidad es el compromiso que uno establece. El compromiso no es una dimensión pasional, sino que el compromiso es una dimensión más intencional, es decir, porque es una promesa, es como un acto consciente en donde uno lo que está haciendo es como un tipo de promesa y una elección en donde la conciencia también ya tiene como un rol significativo en ese establecimiento, y que es lo que está en la base de mucha perdurabilidad en los vínculos, cuando uno efectivamente se compromete, es decir, es parte de la meta de uno el sostén. Y por último hay otra dimensión que vendría a ser el de la intimidad, es decir, el grado de conocimiento profundo que se empiezan a establecer entre los otros. Bueno, como son tres dimensiones complejas cada una de ellas, una con tendencia a disminuir, la de la pasión,
Pero la pasión no es la base de no es la base de la perdurabilidad del vínculo, sino que la perdurabilidad del vínculo está más ligado al compromiso. Entonces, pero digo, hay una que está destinada a disminuir. Y la del compromiso es la que puede ayudar a la perdurabilidad. Pero también, si se desequilibra, decía Stenberg, este triángulo, si se desequilibra estos componentes amorosos, puede estar en la base de que el vínculo se transforme en un pacto vacío. ¿Sí? Es decir, que el vínculo se vaya transformando en una relación que perdura en el tiempo, pero que disminuye en sus grados de intimidad, es decir, su imposibilidad de seguirnos conociendo y recreando a medida que va pasando el tiempo. Y en algún punto uno empieza a tener una sensación de vacío en una relación. Y lo más complejo de todo es como empezar a sentir que así como en algún momento ese otro nos permitía ser quienes éramos, en algún momento uno empieza a tener la percepción de que ese otro está impidiendo que nosotros seamos quienes somos. Douglas es una persona que evidentemente empieza a sentirse cada vez más agobiado, del mismo modo que Jean también estaba agobiada. Y en definitiva Douglas se empieza a sentir mucho más a gusto con Evelyn, pudiendo charlar algunas cosas y pudiendo compartir cierto gusto por la vida y por el descubrimiento y por colores, por aromas, por templos, por todo lo que él siente que hay todavía para explorar en comparación a su señora. La señora además tiene una experiencia que ella misma la va a considerar como muy humillante. En algún punto, bueno, tiene todas esas escenas de galanteos con respecto a Graham. Y hay una charla muy, muy linda en donde Graham le dice que él disfruta mucho de la India, porque en esa charla básicamente ella se queja de todo lo que tiene que ver con este lugar en el que está tan alejado de sus expectativas de glamour o de ostentación o de riquezas. Entonces ella está muy quejosa de esa realidad. Y Graham lo que le comenta es que para él ese lugar en el que vivió de joven, en el que se enamoró, y sobre todo la filosofía de vida hindú, se sintetiza en esa frase: la gente aquí ve la vida no como un derecho, sino como un privilegio. También me parece que es como muy interesante porque en algún punto también se enfoca a lo que es una realidad cultural. No es por nada que en esta película aparezca el Kama Sutra y que Oriente en Oriente se haya podido emerger un libro como el Kama Sutra. Es decir, es otra cultura en donde la dimensión hedónica, en donde la dimensión del placer no está tan asociada a lo pecaminoso como en nuestra cultura occidental, ¿sí? Entonces, en esa charla, digamos, también se evidencia qué difícil que es para una persona con ciertas rigideces poder adaptarse a una realidad culturalmente tan distinta, y quizás en el caso, bueno, específico de la señora, es el poder disfrutar también de la vida. Y además, bueno, en esa escena se termina sintiendo absolutamente humillada, al darse cuenta que ni siquiera ella ni siquiera ha podido percibir cuál es la orientación sexual de Graham, ¿sí? Por supuesto que en cuanto vuelve al hotel, con quien descarga su furia, con quien descarga su enojo, con quien descarga su ira, va a ser con Douglas. Es una escena de una nueva riña, de una nueva pelea entre ellos, que termina con una expresión que a mí me da mucha gracia, porque dice: bueno, cuando quiera tu opinión te la daré. Por supuesto que esa relación matrimonial nos evidencia que una cosa es un matrimonio y otra cosa es un vínculo amoroso. Es decir, está clara la diferencia. El amor tiene mucho que ver con la resolución de las posibilidades de el aventurarse en el vínculo con un otro, el de establecer ciertos compromisos, el de conocerse en profundidad. Y un matrimonio es un contrato. Es un contrato social. Es un contrato en donde por supuesto que lo emocional tiene su peso, pero
tenemos que poder distinguir la dimensión de contrato social que puede haber en un vínculo con respecto a lo que un vínculo efectivamente provee en términos del logro de la intimidad. Bueno, vamos a hacer una pausita en este punto para que el video más o menos sea manipulable. Y ya hacemos una continuación.